Tenemos que descubrir la edad no como un año celebrado o un año presente en la persona y vida de Jesús, sino como un acumulado donde la edad mencionada de los 30 años es un indicador de que la persona que ha vivido ese tiempo, mírenla, miren, comienza a ser lo que es. Cuando el texto dice que comenzó o principió su ministerio, en esta versión 60 dice ministerio. Hay otras versiones que omiten la palabra ministerio. Unas dicen predicación o comenzó a predicar. Otras tampoco mencionan predicar. Sencillamente, la literalidad en el texto griego es que Jesús comenzó a ser quien ya es, pero a esa edad. Y ese es el punto que estamos explorando, buscando nuestra edad donde ya somos alguien con todas las capacidades y las señales están allí. Y a eso le estoy llamando edad. El texto, al mencionarnos los 30 años, es la edad biológica. Edad de 30 años. Bien, ahora los voy a llevar a explorar o a conocer a este Jesús que ya tiene edad para comenzar su ministerio. Y antes de explorar varios pasajes, quiero referirme a usted como mi compañero de generación. Usted y yo estamos vivos y pertenecemos a la actual generación, y hacer mención de cosas que estamos pensando. Voy a usar la palabra quiero. ¿Por qué? Porque está asociada con la edad. Por ejemplo, quiero viajar. Allí entendamos que estamos diciendo tengo edad para viajar. Otros van a decir quiero casarme. Y vinieron al Congreso pues para explorar, ¿verdad?, las maravillas del Señor. Otros están pensando quiero estudiar. Continúo mis estudios y en este año cambian de grado de la secundaria al bachillerato o del bachillerato a la universidad. Permítame usar el querer, lo que usted dice que quiere, porque ese querer significa o está relacionado con que usted está pensando en la edad actual, en la edad en la cual nosotros nos conocemos unos a otros, y es verdad. Hay quienes están pensando, quiero trabajar. Otros, quiero ahorrar. Otros están pensando en querer hacer dinero. Bueno, a la persona de Jesús, en su vida biográfica, en el texto bíblico, Él nos permitirá conocerle cuando la Escritura dice, mírenlo, mírenlo, Él quiere comenzar, principiar. Miren cómo lo expresa Él. Él dice, estoy listo. A eso que se quiere, que se siente, que uno está consciente de lo que uno está pensando, se le llama edad que se tiene ya para principiar una obra que nunca antes la persona de Jesús había comenzado. Qué interesante es que
En la vida biográfica de Jesús, en los 4 evangelios, no se nos señala o se nos indica a un Jesús que hace intentos una y otra vez, para comenzar algo, para ver si ahora sí, en el 2026, para ver si ahora sí abro o comienzo o aperturo o inicio lo que quiero y si no se da, en el próximo año lo vuelvo a intentar. La palabra intentar no está en el lenguaje del Señor, sino que el lenguaje del Señor es tener la edad. ¡Wow! Y a nosotros nos inculcaron a modo de la corriente de la cultura desde temprana edad, en la infancia, a inténtalo. Y en medio de personas mayores en edad, más grandes en edad que nosotros, comprobamos eso. Pero en la vida biográfica del Señor no hay nada de ello. Entonces, en el capítulo 3, verso 23, vamos a encontrar a nuestro Señor comunicándonos por el testimonio de Lucas, diciendo: mírenlo, Él no lo está intentando. Esa de los 30 años no es el 5.º intento. Es el inicio de algo que nunca antes, en 30 años anteriores, nunca antes, Él marcó un intento de hacerlo por primera vez. Entonces, quiero buscar mi edad para comenzar. Quiero encontrar esa edad en donde uno dice cabalmente, conscientemente, estoy listo con todas las señales, todo el testimonio que tiene que ver con mi vida espiritual para seguir el ejemplo del Señor. Y lo que estoy diciendo, diría usted, no es anunciar un intento. No vamos a anunciar un intento de abrir un ministerio. La palabra intento no se usa la palabra edad. Es la que nos enseña el texto. Vamos pues a explorar esta edad del Señor, que es el acumulado, todo el tiempo vivido en un corte cronos de los 30 años. Lucas es el evangelio que, gracias a la especial pluma del médico Lucas, él nos da bastantes precisiones biográficas de Jesús. Capítulo 2, verso 39. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, ¿cómo le decían? Niño, un niño, un menor. Y entonces Jesús, por su nombre, siempre se le refería a él como el niño Jesús. El niño Jesús. Porque cuando uno es niño o niña, no se refiere a un asunto del sexo o género, sino a la condición, a la estatura, a que eres menor. Cuando uno es niño, no puedes comenzar lo que alguien te pueda sugerir, susurrar, o un sueño, o un sentir, porque eres niño. Ahí está la parte donde se nos debe explicar a toda la comunidad del pueblo de Dios
con toda precisión por el uso de las palabras, cuando se usa la palabra niño, cuando se usa la palabra adulto, porque los niños tenemos bastantes deseos, o son deseos desde la infancia, o sueños, etc. Y no se nos dice que debemos tener cierta edad donde ya somos y estamos para ser por nosotros mismos lo que somos. Miren eso, y el niño crecía y se fortalecía. Miren esa edad, ¿para qué es? Para crecer, estar creciendo y estar creciendo y estar saliendo de la debilidad, comenzar a conocer la fuerza de carácter, la fuerza del corazón, de la voluntad, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Todo ello pertenece a la gran edad, pero todavía Jesús no dice, quiero comenzar. No, todavía no. Hay una edad para crecer, fortalecerse, llenarse de sabiduría, conocer la gracia de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios, y todo ello, todo lo que indica el verso 40 es un concepto espiritual de casa, porque Jesús estaba con sus padres en su casa, sometiéndose a ellos y sujetándose a ellos. Entonces, la comunidad que somos, representamos una casa espiritual, hay una estructura espiritual, y aquí crecemos y nos llenamos de sabiduría y nos fortalecemos. Muy bien, el siguiente punto es, ¿en qué momento se me va a dejar de llamar niño? ¿En qué tiempo de mi vida se me va a dejar de llamar niño o niña en el término espiritual? Dicho de otra manera, Pastor Jahan, ¿en qué momento de mi vida se me va a referir como el niño que sigue creciendo, la niña que sigue creciendo? ¿Seguiré creciendo? Y esa pregunta tiene respuesta, a la vez que tiene argumento. ¿Algún día se le dejará de nombrar niño a Jesús? Sí. ¿Y algún día se le va a dejar de decir niño que crece? Sí. Lo mismo como él, así tú. Entonces, ¿qué edad tenía el Señor? El verso 42 dice, y cuando tuvo 12 años, allí la Escritura hace un corte en el cronos o el tiempo de su vida y llegó a los 12. 12 años tengo vividos, 12 años creciendo, 12 años llenándome de esto, 12 años sabiendo el sabor de la palabra, 12 años obedeciendo a la voz de mis padres, pero Jesús todavía no comenzó nada. Entonces se abre la cosa en cuestión porque queremos comenzar algo que deseamos en el primer año o en el tercer año. 12 es una larga espera y otros nos dicen, lánzate como el borras, lánzate como el burras. No, ni como el borras, ni como el otro. Tienen que saber con toda propiedad acerca de ustedes mismos cuál es la edad que tienen. ¿Cuál es la edad que tienen? Unos se quieren casar, otros quieren estudiar, otros quieren trabajar, otros quieren hacer dinero, otros quieren ahorrar,
Otros por el momento, jovencitos, no le quieren hacer caso a las muchachas quieren perseguir a los muchachos, otros quieren viajar, etcétera. Y pareciera que allí hay un relajo porque se bota el sentir y la aguja anda loca. Y tienes que saber que en la vida del Señor, Él no nos adoctrinó a que nuestra vida sea una vida llena de intentos. Inténtenlo otra vez. Y es que no hay esa teología en la vida del Señor. Alguien la introdujo, pero en Cristo Él dijo, cuando yo les diga, lo explico de esta manera, parafraseando el punto de Lucas 3:23. Cuando yo les diga que comience algo propio, es porque les indicaré que tengo la edad. Nunca le llamó intento. Y cuando Él dijo, comienzo mi ministerio, esa palabra comenzar significa, literalmente en el texto griego es principiar, y quiere decir, esto es por primera vez que lo hago, nunca lo había hecho, esto no es un intento, esto es el inicio de una obra que tiene una entrega final, y eso es claridad para la persona del Señor. Entonces, en esa edad, ¿qué hay? Hay sabiduría, hay crecimiento. La debilidad de la edad tierna va quedando atrás, él va creciendo. Y miren más cosas que el texto nos provee a partir de los 12 años. Vamos a leer en el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores o abogados de la ley, oyéndoles y haciéndoles preguntas. Entonces, ¿tiene usted alguna pregunta para mí? Carmelita, Daisita. No. Y lo hago con toda intencionalidad. A los 12 años, ese niño marca una edad donde hace preguntas. ¿Por qué? Porque nos permite el texto ver su desarrollo para que tengamos las señales de lo que es tener cierta edad en cierto tiempo, en años, y miren lo que hace alguien que tiene dicha estatura de edad, pero aún así no comenzó nada. Wow. Por eso es que tratar de explicar lo que hoy en día es el caso de muchos personas que tienen una plataforma o tienen ya una tarjeta de presentación o tienen un nombre en la puerta para invitar al público a venir y escuchárseles o escucharlos. Aquello parece que está hecho, pero muchos de ellos todavía no tienen la edad. Tienen el deseo, pero no tienen la edad. Y aquí el Señor nos permite mirarlo. Un niño de 12 años ya se queda sentado solo, sin sus padres.
Ay, siento que algo me pica, siento que algo me pica. Y niños de 12 años en la congregación, pero son no de edad, sino de antigüedad. Y todavía no se quedan quietos para oír, para oír. Jesús no se durmió, no se dormía mientras estuvo allí. Entonces, quiere decir que el texto me va narrando las señales de su edad, que es el desarrollo de su vida espiritual, no solo en estatura. Y no nos referimos absolutamente solo a la estatura, sino a su desarrollo espiritual. ¿Qué más encontramos en esa edad? Oyente activo. Oír, escuchar psicológicamente, es decir, con toda atención, prestando atención desde su interior. Estoy oyendo. Sí, pero ¿estás haciendo apuntes? Oír con atención y después de oír generar preguntas. Eso es un indicador de una edad que sí está teniendo desarrollo y se puede ver el avance o el progreso, pero todavía no puede comenzar nada. Todavía no comenzó nada. Y viene el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Allí hay un examen, permítame llamarlo así, un test. Es el test de la inteligencia. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia? En la inteligencia hay razonamiento lógico, hay conocimiento donde uno lo explora y uno comienza a atesorar la información, pero también a organizarla hasta encontrar las respuestas. Habrá exámenes de inteligencia para usted, porque eso indica que ya tiene una edad. Oiga, ¿usted le entiende a los números? ¿A las palabras? Vamos a ver. Un 1 y 3 ceros a la derecha del 1, 1000. Si le agrego otro 0, 10,000. Y si le agrego otro 0, 100,000. Y si le agrego otro 0, ¿qué número va? De 100,000, 1,000,000. Y le hago esta pregunta, ¿tiene una idea de esas cantidades? ¿En cuál se perdió usted? Entonces, la inteligencia, dice allí, se maravillaban de su inteligencia. Es decir, a esa edad Jesús no se quedaba corto en su pensar, no se quedaba limitado en esas cuestiones de entablar una conversación con personas mayores en edad que él de los temas de ellos. Y esos temas estaban sacados de la palabra. Estaban leyendo la ley del Señor. ¿Ven cómo se conforma una edad? Muy bien. Y así encontramos elementos. Regresemos al capítulo 3, verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y sigo investigando y explorando los elementos que componen o integran esa edad. Bueno, llegamos a los siguientes puntos. Verso 21, allí arriba.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Te hago esta pregunta: ¿quién quiso que lo bautizaran? Él quiso. Eso es edad. Él quiso ser bautizado. Y miren qué corona la edad para comenzar lo propio: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la edad, es propiedad de la edad espiritual de una persona para que se diga: este hombre ya puede comenzar. Y no solo el Espíritu Santo, tiene la aprobación del Padre. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Primera parte. Isaac es mi hijo amado. Joel es mi hijo amado. Pero puede haber muchos hijos amados, pero no de todos se puede decir la siguiente parte: en el cual tengo deleite, complacencia, me siento feliz porque es alguien confiable. Me fío de él porque él tiene la edad para sentirme satisfecho. Pero si no ha terminado nada, no, es que no es el punto de lo que terminó, es porque apenas va a comenzar. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Todos somos hijos amados, pero no todos tenemos una declaración de esa edad o estatura. Jesús la tuvo inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuántos años transcurrieron, años naturales, para que el Padre dijera eso? 30 años. Bueno, vamos a ver esto. Eduardo puede rogarle al Señor, Rosendo puede rogarle al Señor, Cafir puede rogarle al Señor todos los días: dime que me amas. Te lo puedo decir tantas veces quieras que te diga que te amo. Quiero sentir que me amas. Te lo puedo decir tantas veces quieras que te amo. Dime que me amas. Te lo puedo decir. Pero para decirte que tú me traes placer es otra cosa. Es otra situación, porque el Señor ya es enfático y nos dice: oye, mi complacencia está al nivel de tu edad. Mi complacencia está al nivel de tu estatura de madurez. Entonces, nuestra edad no solo se mide en años, sino en las palabras que nos dice la boca de Dios. En las palabras, porque el Señor hace grados o categorías o niveles. Y de Jesús hasta los 30 años, el Padre checó: mi espíritu reposa sobre él
¿cómo dice? Reposa. No que anda agitado y no haya reposo. Mi espíritu reposa sobre él, sí. Check. ¿Ya está bautizado? Sí, check. ¿Creció en estatura y en fortaleza? Sí, check. ¿Estuvo sujeto a sus padres terrenales? Sí, check. ¿Te fijas eso? ¿Está lleno de sabiduría? Sí, check. No importa la tardanza en años. Lo que el Padre checa son los mismos parámetros medibles que tiene o que hay en la persona de Jesús, y Él es el modelo de la edad que marca cuando hay un inicio o un comienzo. Bueno, no son otros requisitos para ti. Dile a tu hermano a un lado: hermano, lo siento, para ti no son otros requisitos, son los mismos requisitos. Con solo casarse no tienes edad, ¿sabías eso? Por eso el que quiere ya casarse no significa que ya está en edad. O tener dinero, o tener un título universitario, o son una serie de señales propias de la edad que indican en cuál edad vas. Tú eres mi hijo amado, y amados habrá muchos, pero hijos en quien el Padre dice, tengo, hay diferencia, tú eres. Pero cuando diga yo tengo, es porque te digo algo más. Eres aquel en quien me complazco. Aleluya. A ver, vamos a explorar varias versiones. El rey Salomón, en su sabiduría y los libros que él escribió cuando fue rey, él lo dijo de esta manera: el hijo sabio alegra al padre. Él no dijo el hijo mayor alegra al padre y el menor que haga la lucha. Tampoco dijo el hijo amado alegra al padre. Él no dijo eso. Tampoco dijo Salomón el hijo titulado con una carrera alegra al padre. Tampoco dijo el hijo que salió tan hermoso como el padre se complace. No, Salomón lo dijo así: el hijo sabio, ese tiene la edad para que el padre, que es de mayor edad, se alegre. Aleluya. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Y mis hijos que están presentes saben cómo me alegro yo. Y no es porque los amo, sino porque son sabios. Tú eres mi hijo. Esa frase, ese hijo se la dirá a muchos más. Pero la que no dirá es: en ti me complazco, hermano, hermanita, en ti me complazco. Ay, vieras cuánto deleite, cuánto gusto me da verte. No, esa frase no se dice así nomás. ¿Ven? Porque se requiere estatura para el deleite. Estatura para el deleite.
estatura para el deleite. Y enseguida de eso, inmediatamente después, se da el banderazo de salida diciendo: ya comenzó lo que se esperaba, pero se tuvo paciencia en el desarrollo hasta que la obra de la paciencia estuviera completa y que ese hombre, hijo único en su categoría y tipo, tuviera la edad para comenzar. Entonces ese hijo le dará deleite a Dios, a su Padre, continuamente deleite, 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 complacencia. Dice: miren, estoy muy contento contigo. Doctor Saúl, doctor Odette, quiero que canten un canto especial. No, yo no les voy a decir que estoy contento con ellos, que los amo, sí. Usted tiene hijos como yo y soy transparente con usted. Porque el contentamiento es, como dice esa frase, contigo. Y no caben el montón, dice nomás contigo. Pero el Padre dejó la cláusula diseñada: todo aquel que tenga la estatura de mi Hijo tendrá de mí la misma palabra. Con Él, todo el que esté en Él, todo el que sea como Él y unido a Él, yo, el Padre, no tengo más que decir que le dije a mi Hijo: yo estoy muy contento contigo. Amén. Obispo, es que usted debe traer cara de contento siempre para que se le vea el gozo del Señor. Yo sé por dónde usted me lanzó la bola. Pero una cosa es vivir una bola de años y otra cosa es tener la señal de que tengo la aprobación de que por mi estatura hay muchos que están en el mayor regocijo gracias a mi estatura. Y de eso se trata tu vida espiritual, de eso se trata. Jesús todavía no ha hecho ninguna obra prodigiosa o portentosa y ya le están diciendo: me deleitas. ¿En qué? Tu edad, tienes estatura, madurez, tienes rango, aleluya, rango. Eso es lo que el Padre quiere ver en ti, rango. Estoy en contra cuando de la boca de un pastor, y estoy en esa reunión, dice: todos somos iguales. Yo estoy en contra de eso. No, aquí hay personas que tienen un rango. No somos iguales. Allí el Padre marca un rango y es el contentamiento. Es la señal de que el Hijo es sabio. El contentamiento es la señal de que caminas en el temor del Señor, en la sabiduría del Señor, en el temor del Señor. Y entonces, bueno,
vamos a concluir. Quiero conocer más acerca de esa estatura. Muy bien. Estoy haciendo uso de mi cuaderno. Aquí tengo mis notas. Y miren esto. Allí mismo en Lucas, ahora en el versículo 22, ya el Señor había principiado o iniciado su ministerio. Se tiene que ver la edad, hermanos, la estatura, el rango. Dice Lucas 4:22. Dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Nunca más se volvió a mencionar a Jesús como niño. Tampoco se volvió a mencionar a Jesús como el niño que crece. Ahora se menciona como aquel que se decía en el templo y en su casa que la gracia de Dios era sobre él. Miren su estatura. Ya él anda solo, sin sus padres. Pero miren la señal de su madurez. La gracia que estaba sobre él ahora sale de su boca. Otro examen que muchos reprueban por no tener estatura. Puedes acumular y buscarla y recibir y ser alguien que te es añadido más y más de lo que tú quieras. Hasta ahorita he escuchado dobles o triples de esto, doble honor, triple unción, doble unción. Ese no es el punto, hermanos. El punto es la estatura, el ranking, el rango. Sí, pero es que, oye, tanto honor, tanta unción, tanto poder te van a aplastar. El rango que tiene Jesús, la estatura que tiene es que ahora sale todo eso de su boca, sale de sus labios, todo eso sale. Allí hay estatura. Eso es lo que el texto me dice de ese hombre. Mira la estatura, sale todo lo que él en sus años anteriores, que el texto dice, se llena. Un día había que decir, ¿cuándo dejará de crecer? Ya, ahora todo sale de su boca. Ahí ese texto es revelador. No repruebes ese examen, es el examen de la gracia. Cuando la gracia sale de tu boca, comenzó a hablar gracia. Obispo, ¿pero qué es eso? Dígame, te lo voy a explicar. No es meramente el qué decir, sino cómo lo dices. Eso es gracia. ¿Cómo lo dices? Y Jesús, cada palabra, en cada expresión, en la forma, estaba hablando con gracia. Yo puedo hablar palabra por palabra como hablaba mi padre, pero nunca hacerlo con la gracia de él. Tengo que usar mi propia gracia. Pero no es copiar el qué de alguien,
Usa tu propio cómo y te vas a dar cuenta si tienes estatura o no. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cómo van hasta aquí sus apuntes? Este es otro examen. La gracia. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. No te impacientes por la hora. Estoy dispuesto, si tú vives hasta Valle de Banderas, a arreglarme contigo para un Uber. Marcos capítulo 6, verso 3, verso 2, desde el 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Cuando te escuchan, ¿se aburren? ¿O cuando te escuchan, quedan asombrados? Es que, obispo, cuando a mí me ven, les genero pensamientos acerca de mí, de ¿qué tiene este que enseñarme? Eso no te incumbe. Abre tu boca. Y si no los dejas maravillados, todavía no tienen la edad. No andes diciendo que ya comenzaste un ministerio. No andes diciendo eso. No te quemes a ti mismo. Primero desarróllate en tu edad. Hay señales que nos da el Señor de Él mismo en su desarrollo. Dice el texto, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero? Sombrea la palabra carpintero. Ahí hay otro examen que marca la edad del Señor. Durante 30 años, por redondear desde la casa paterna de José, todo era carpintería para el Señor, carpintero, pero era un carpintero constructor, era alguien que hacía grandes obras en aquella época de construcción. No era un carpintero que nomás hacía trompos, no, era un carpintero que hacía grandes vigas, muebles, etcétera, y era bien pagado. Así que el Señor sabía cobrar, sabía costear, sabía construir. El asunto es este: ¿quieres comenzar tu ministerio? Digan conmigo, sí. Ok, pero te hago esta pregunta: ¿cómo te conocen a ti? Es que, pastor, la idea que tengo es, quiero comenzar mi ministerio para hacer carrera y tener credibilidad. No, te estás apoyando en el ministerio. Jesús nos comunica en ese texto, vean la palabra. A mí me conocían como una persona trabajadora, que hacía su propio dinero, que tenía sus propias obras, y eso no significaba que ya comencé un ministerio. A mí, antes de que me conocieran, dice el Señor, como predicador, me conocieron como carpintero. A usted, ¿por qué intenta que lo conozcan como predicador o ministro cuando, dígame, cómo lo conocen en la ciudad? Y allí muchos reprueban ese examen. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Quiero que me reconozcan así. No, eso no es primero. Dime qué construyes. Dime con quién haces grandes obras.
¿A quién le ayudas a presupuestar? Dime cuáles son tus materiales, cómo usas las manos. Antes de que te conozcan como el predicador, el pastor, el misionero, el enviado, etc. Este es otro examen donde el Señor nos dice, tengo estatura. Tengo estatura. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a hacer una pausa aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración juntos para que le digamos al Señor, y sé que el Espíritu Santo nos está diciendo, esto es lo que debes decir con tu boca. Eso díselo al Señor. El Señor está atento y pon un deseo, pon seriedad en esta oración tuya porque la hacemos corporativamente. Señor, estamos posicionándonos en la línea de la palabra donde hay marcas que tuvo el Señor en su desarrollo espiritual y marcaron una estatura que es una medida. Señor, nosotros sí deseamos comenzar nuestra obra, nuestro ministerio, pero no deseamos hacerlo todavía en una edad inmadura. No deseamos hacer las cosas solo por atrevimiento, solo por impulso natural, solo por interés. Tenemos que tomar la palabra que nos da el Señor, y el Señor nos está diciendo, hijo, yo te amo, hija, yo te amo, pero te fijas que también mi Padre me dijo, estoy complacido. ¿Cómo es posible que nuestro Padre nos diga o le haya dicho a Jesús que está complacido si todavía no había hecho ninguna obra? Por su estatura, dice el Señor. Aleluya. Mírenlo hacer a mi hijo. Y así nosotros tenemos esa gracia, y que el Señor nos ayude a que la gracia salga por nuestros labios y esas sean las primeras maravillas, que somos un canal, que seamos un canal para ministrar la gracia de Dios cada vez que hablemos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor.